pedimos al Padre que nos haga ese milagro maravilloso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El milagro de que el Espíritu Santo revele su palabra, nos muestre su palabra, la haga viva en nuestro corazón. Es necesario para poder nosotros seguir en nuestro proceso, como lo vamos a ver el día de hoy a través de su palabra. Así es de que ese es el anhelo de nuestro corazón y le pedimos a nuestro Padre para que Él obre ese maravilloso milagro en nosotros. La semana pasada, recuerdan, ya tenemos 2 semanas que iniciamos este tema maravilloso de lo que es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está constantemente obrando en nuestra vida, está haciendo una obra maravillosa, ¿sí?, en nosotros. Nuestro Padre Celestial nos dio una promesa y nos dice que desde el mismo momento en el que nosotros nacemos de nuevo, Él empieza esta obra, que Él mismo la llevará a la perfección, que Él terminará esta buena obra que ha empezado en nosotros. Recordamos cómo en el Antiguo Testamento el Señor dio un símil, una analogía precisamente con el tema del alfarero. Recuerdan que el alfarero está trabajando, está preparando la arcilla, la está purificando constantemente, sacando todas las impurezas que hay en ella, porque el horno, el calor del horno, cuando hay impurezas, hay materiales extraños a la arcilla, pueden generar rupturas, ¿sí?, imperfecciones en la cerámica. Pues esa forma en que el Señor habló a través del profeta a su pueblo de lo que está preparando, lo que está haciendo, es precisamente la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es ese proceso que el Señor lleva constantemente en nuestra vida. Ese proceso a través del cual Él nos está perfeccionando, ¿sí?, nos está limpiando de todas aquellas impurezas que hay. Y también va creciendo en nosotros todo aquello necesario, se va formando en nosotros lo que el Señor ha establecido ya en su propósito, ¿sí?, para nuestras vidas. Así de que es sumamente importante que entendamos nosotros, a través de su palabra, esta maravillosa obra que el Espíritu Santo está llevando a cabo en nuestra vida. No es solamente el hecho, como algunos pueden pensar a veces, que es el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el poder, ¿sí?, sino entender qué es lo que sucede en nuestra vida, qué es lo que pasa. ¿Recuerdan cuando los discípulos del Señor recibieron una palabra del Señor? O sea, el Señor les había ya enseñado, les había mostrado todo el proceso mientras caminó con ellos. Sin embargo, les dijo que permaneciesen en el aposento alto hasta que ellos recibiesen, ¿sí?, la llenura del Espíritu Santo antes de salir a predicar. Ellos ya habían recibido la enseñanza, ya habían recibido la misión por parte del Señor, pero era necesario que el Espíritu Santo les llenase para poder salir a cumplir con esa misión. Cuando nosotros recibimos, precisamente por esa maravillosa obra del Espíritu Santo, la revelación de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, cuando vemos a Cristo en la cruz, entregando su cuerpo para el perdón de nuestros pecados, derramando su sangre para sellar un nuevo pacto, un pacto de gracia, un pacto de salvación sobre nosotros. El Espíritu Santo inicia esa obra en nuestro corazón. Empezamos a crecer, empezamos a madurar. El apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 5, versículo 5,
acerca de la esperanza. ¿Y por qué hablo de la esperanza? Porque cuando nosotros empezamos a recibir el conocimiento que viene por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, empieza una esperanza. Cuando nosotros nacemos de nuevo, al momento en el que la vieja naturaleza queda inactiva para una nueva naturaleza, esta naturaleza divina que se forma en nosotros por la obra del Espíritu Santo, lo primero que se nos manifiesta, lo primero que nosotros recibimos o debemos de recibir es que es el alimento, esta leche, como dice la palabra materna, este alimento que tenemos que recibir, este alimento que debe de ser inalterado, debe de ser puro, para empezar a crecer. Nosotros sabemos que el recién nacido necesita este alimento. Si el recién nacido no empieza a alimentarse correctamente, no va a crecer, no se va a fortalecer, no va a madurar, no va a dar frutos. El alimento es indispensable, es necesario. Si alguien nace de nuevo porque vio a Cristo en la cruz, porque tuvo esa convicción de que Jesús murió por sus pecados y tuvo esa revelación de que vivía en esa naturaleza pecadora y viene el arrepentimiento a su vida, el deseo de cambiar su vida para vivir a Cristo, viene el Espíritu Santo a morar a su corazón, pero no se alimenta correctamente, no se alimenta de esa palabra que es esa leche materna, no va a crecer. Si no se alimenta, si no recibe este alimento, no va a madurar, no va a dar fruto, no va a crecer la fe en Él. ¿Y qué es la fe? La fe en nosotros es Cristo. En la medida en que Cristo se va formando en nosotros por medio de la revelación de la palabra, de ahí la importancia y el deseo constante de pedirle al Padre que revele su palabra a nuestra vida. Cristo formándose en nosotros para que nuestra mente cada día sea más la mente de Cristo. La fe crece en nosotros por la palabra. ¿Y qué sucede cuando esto empieza a operar? Fíjense lo que dice Pablo entonces en el capítulo 5 del libro de Romanos, versículo 5. Dice, y la esperanza no defrauda, la versión que estoy utilizando, la versión de la Biblia textual, este término dice la esperanza no defrauda. Quizá ustedes pueden leerla en otras versiones como la Reina Valera, que dice que la esperanza no avergüenza. Pero este concepto de no avergüenza no es tan correctamente traducido con lo que esto significa. La esperanza no defrauda. ¿Por qué? Porque la esperanza generada por el Espíritu Santo en nosotros es fiel, es verdadera, es Dios mismo manifestando en nosotros. Y sabemos que Dios es fiel, que en Dios no hay mentira ni error alguno. Por eso todo lo que genere en nuestro corazón, lo que se va formando, esta esperanza viva que hay en nosotros, dice el apóstol Pablo, nunca te va a defraudar. Lo que se manifieste por la esperanza, sabes que se va a cumplir. ¿Sí? No te va a defraudar. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una de las obras de mayor impacto en nuestra vida es el derramar el amor de Dios en nosotros. Y de allí inicia la esperanza, y empieza este proceso, esta esperanza viva que nosotros tenemos. Así como el conocimiento de la voluntad de Dios a nuestra vida, lo que Él está manifestando a través de su palabra, que está haciendo crecer nuestra esperanza,
¿Qué significa una esperanza viva? Una esperanza viva significa que es una esperanza que está en constante crecimiento, en constante madurez, en constante evolución. Una esperanza que genera inclusive frutos en nosotros porque está viva, ¿sí? Y es el amor de Dios derramado en nosotros, el amor de Dios que nos permite tener una relación con Dios de hijo a padre, poder levantar nuestra voz a nuestro Padre Celestial sabiendo que Él nos ama como un padre. No el concepto de un Dios religioso, un concepto religioso de la divinidad en un trono inalcanzable, todopoderoso, etc. No, sino de un Padre que nos ha amado tanto, con tanto amor, que dio a su propio Hijo, a Jesucristo, para que viniese precisamente a morir en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Y ahí es donde empieza la esperanza a generar en nosotros todos estos frutos que el Espíritu Santo espera de nuestra vida. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es lo que esperamos, no es lo que vemos. Ya lo que vemos, lo que ya vivimos, lo que ya tenemos, eso ya no es esperanza. Eso ya sucedió en nosotros. La esperanza es lo que está por venir, lo que estamos esperando. Y nosotros, lo que Dios nos muestra constantemente en su palabra, es que nosotros siempre tenemos que ir hacia adelante, no vivir en el pasado, no vivir en lo que ya. Sí, el inicio de todo fue un momento maravilloso en el cual le entregamos la vida al Señor. Cuando cayó de nosotros esa religiosidad, todos esos conceptos que teníamos, la naturaleza humana que nos hacía, ¿cuál era el motor de la naturaleza humana? Amarnos a nosotros mismos, el amor por nosotros mismos, la autoidolatría, el vivir para satisfacer nuestros propios deseos, para satisfacer nuestras propias necesidades, para vivir única y exclusivamente en función de lo que nosotros creíamos que debía de ser. Pero la naturaleza divina, este nuevo nacimiento, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Derrama en nosotros el amor de Dios, para que ahora vivamos no para nosotros, sino para Dios. Al manifestarse ese amor y verle a Él como este Padre maravilloso que es, el saber lo que Él ha hecho, lo que Él ha preparado, lo que Él ha establecido para nosotros, el poder tener esta potestad de llamarnos hijos de Dios y poderle decir a Él, papá, y de saber que Él está allí con al alcance de nosotros, que en cualquier momento puedes hablar con Él, que puedes llegar hasta el trono de su gracia, donde siempre vamos a encontrar ese oportuno socorro a nuestras necesidades, el saber que Él ha venido a habitar a nosotros. El amor de Dios derramado en nuestra vida es la base de vivir en el temor de Dios, porque el temor de Dios es el anhelo constante de agradar a aquel que amamos, de hacer aquello que al que amamos nos manifiesta que es su voluntad. De allí parte todo en nuestra vida. No son los conceptos religiosos de que no es que la ley dice que yo tengo que hacer esto, no es que la palabra dice que si no hago esto, no es que, no. Es el vivir por el amor derramado de Dios en nuestros corazones, y eso va generando una esperanza maravillosa en nosotros. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida, como lo establece Pablo en este versículo, habla de esta esperanza, de saber que todo lo que genera la esperanza en nosotros, todo lo que nos da, se manifiesta, se va a cumplir. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué es lo que genera la esperanza? Por eso, aquel que no se alimenta de la palabra, aquel que no recibe la palabra de Dios, aquel al que no se revela la palabra,
¿Qué espera? Porque la esperanza crece en nosotros, la esperanza se manifiesta por la revelación de la palabra a nosotros, por lo que nuestro Padre Celestial nos muestra que nos espera. Él es quien puso eternidad en nuestro corazón. Y en esa eternidad tenemos de tener presente en nosotros todo lo que nuestro Padre ha ido preparando, lo que Él nos revela en su palabra para nuestra vida. ¿Qué genera la esperanza? La esperanza genera la paz de Dios en nosotros. La esperanza genera el gozo. La esperanza fortalece nuestra paciencia. La esperanza trae consolación. La esperanza nos mantiene firmes. La esperanza en nosotros, el saber cada día y cada vez que se manifiesta el conocimiento de la palabra en tu vida, cada vez que conoces cada vez más la voluntad de Dios en tu vida, las bendiciones que Dios ha establecido, sus pactos, sus promesas, lo que nos espera. Lo que nos espera. Recuerden el libro de Hebreos, cuando habla de la fe, nos habla de qué es la fe. La certeza de lo que se espera. Fíjense lo íntimamente ligado que está la fe y la esperanza. ¿Sí? La fe es la certeza de la esperanza, de lo que nos espera. Esa es la fe. ¿Y cómo viene la fe a nosotros? ¿Cómo crece la fe en nosotros? Por la revelación de la palabra en nuestra vida. ¿Qué es la revelación de la palabra en nosotros? El alimento que nos está llevando a madurar, a crecer, a mantenernos firmes, como dice el apóstol, a crecer en la estatura del varón perfecto, para estar firmes, anclados en la verdad. Y no ser arrastrados, no ser movidos de allí. Así de que nuestra esperanza, esa esperanza viva, en la medida que va creciendo, cada vez va a manifestarse más en nosotros esa paz maravillosa que solamente Dios puede darnos. De saber todo lo que ya Dios ha establecido sobre nuestra vida. Lo que Dios ha preparado desde el principio de los tiempos para nosotros. Lo que Dios ha prometido que ya está esperándonos, para lo cual vino Jesús a morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre para abrirnos el camino, para darnos el acceso a la eternidad con nuestro Padre Celestial. Y esa es obra maravillosa en nuestra vida del Espíritu Santo. Pero sin fe no hay esperanza. Sin alimento no crecemos en la fe. No, yo ya recibí a Cristo. Sí, ya hice la oración. Me dijeron que repitiera estas palabras, yo ya las repetí y ya. Y me dijeron que si yo nacía de nuevo, venía el Espíritu Santo en mi corazón. No, ya vino el Espíritu Santo. ¿Y te estás alimentando? No, yo ya tengo el Espíritu Santo y Él me guía a la verdad. ¿A cuál verdad? ¿Qué verdad se ha manifestado en tu vida? ¿Cuál es la verdad a la que Él te guía? Porque si realmente escuchases el Espíritu Santo, lo primero que el Espíritu Santo, y esto yo tengo la plena seguridad y la convicción de que todos lo hemos experimentado. Cuando nacemos de nuevo, ¿qué experimentamos inmediatamente? Me van a decir el amor, sí, pero otra cosa. ¿Qué es lo primero que se manifiesta? ¿Qué es lo primero que surge? Un hambre, ¿no? Hambre por el conocimiento. ¿No es así? ¿No deseas conocer más? No empiezas y la Biblia y empiezas a leer la palabra y empiezas a buscar porque hay una necesidad de alimentarte. ¿O no les pasó así?
Si no te pasó, pues hoy oramos para que recibas al Señor y te dé hambre de Él. Porque es lo primero a lo que nos guía el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin el alimento, sin la palabra en nosotros, sin la verdad, ¿a qué nos va a guiar? Si no crece la fe en nosotros. ¿Sí? Entonces, todo es integral. No es únicamente, ya hice la oración de fe, ya recibí a Cristo, ya me compré la Biblia. Hay quien compra las Biblias, pero nunca las abre. Sí, o sea, compraron la Biblia o la traen en el carro, o la ponen en la mesita de dormir. No es alimentarte, buscar, recibir la palabra a tu vida, que se revele en tu vida para que la esperanza día a día crezca más. No te puedes conformar a lo que ya sabes o a lo que ya esperas. ¿Por qué? Porque una esperanza viva está demandando cada vez más el alimento necesario para seguir creciendo. Analízalo en la naturaleza, analízalo en la vida. Tú puedes tener una hermosa planta bellísima o un árbol que dé frutos. Deja de alimentarlo. Deja de darle lo necesario para que esa planta se fortalezca. ¿Qué le sucede? Se marchita y muere. ¿Por qué? Porque el alimento es indispensable para la vida. Y nuestra esperanza es una esperanza viva. Y si la esperanza es viva, todo lo que tiene vida necesita un alimento. Y ese alimento para nosotros es precisamente la fe. Es la fe lo que nos lleva. En este mismo libro de Hebreos, miren, hoy vamos a celebrar, ya veo ciertos movimientos aquí a mi lado. Vamos a celebrar el memorial de la Cena del Señor. Pero mientras se preparan nuestros hermanos servidores, quiero recordarles lo que escribió el apóstol Pablo. No se distraigan en el movimiento de ellos. Estamos orando para que el Señor los haga invisibles y nadie los vea mientras se mueven. Romanos 15, capítulo 15, versículo 4. El apóstol Pablo nos dice que todo lo que fue escrito de los tiempos pasados, y en los tiempos pasados vemos la vida, la historia de aquellos hombres y mujeres que conocemos como los héroes de la fe. Aquellos que conquistaron reinos, pelearon contra leones, aquel que le cortó la cabeza, aquel gigante. Todas estas hazañas que vemos en el Antiguo Testamento, aquello que fue escrito para nosotros, de todos estos hombres y mujeres, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo que fue escrito para nosotros, para nuestra enseñanza, para enseñarnos lo que es capaz de lograr, de hacer por la fe el ser humano. Pero recuerden que ellos, que ni David, ni Abraham, ni ninguno de ellos, Josué, etcétera, etcétera, tenía el Espíritu Santo en su corazón. Ninguno le había sido cambiada su naturaleza humana por una naturaleza divina. Ninguno había nacido de nuevo. Simplemente tenían una fe por la manifestación de nuestro Dios, de nuestro Padre, que se había revelado a ellos a través de los profetas. Y todo lo que fue escrito, no se me distraigan, dice la palabra, fue para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. Porque desde el principio de los tiempos vemos a Dios actuando en favor nuestro. Vemos a Dios manifestándose y mostrando sus atributos a nosotros.
En el último versículo de este capítulo de Hebreos, el versículo 40, dice que Dios ha provisto para nosotros, para la iglesia, para su iglesia, algo mucho mejor que lo que ellos habían recibido. Ellos solamente actuaban por la fe. Algunos buscaban la justicia de Dios. Sabemos que por la ley nadie lo pudo alcanzar. Pero aquellos que actuaron y que hicieron grandes proezas fue por lo que ellos creían, por la fe. Pero a nosotros se nos ha dado algo mucho mejor. Y es la obra del Espíritu Santo. Para que esa fe que se forma en nosotros, que es Cristo, por medio del conocimiento de la palabra, por el oír la palabra, crece la fe, crece Cristo en nosotros. La obra del Espíritu Santo nos muestra el amor de Dios que ha sido derramado a nosotros y se manifiesta este principio de la esperanza. La esperanza es en nosotros un fruto del Espíritu Santo. La esperanza es lo que nosotros estamos esperando y es lo que el Espíritu Santo revela en nuestro corazón. Es lo que todos los días esta esperanza viva nos lleva a anhelar, porque sabemos que la vamos a recibir. Sabemos que ya está establecida para nosotros. Sabemos que hay una herencia en los cielos para nosotros. Sabemos que ya Cristo Jesús ha preparado una morada para nosotros. Sabemos que tenemos acceso directo al Padre porque ya Cristo pagó por nuestro pecado, porque Él perdonó nuestro pecado. Sabemos que Él ya nos dio salvación y vida eterna y estamos esperando la manifestación de esa salvación en nuestra vida. Y la esperanza nos llena de paz. La esperanza genera gozo en nosotros. La esperanza fortalece nuestra paciencia. La esperanza trae consolación a nuestras vidas en el proceso que tenemos. Así es de que esta obra maravillosa del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros para que mientras estamos aquí esperando que se manifieste todo lo que el Padre ha prometido para nosotros, nos mantenga firmes, con gozo, con paz, con alegría, con agradecimiento por lo que Él está haciendo en nuestras vidas.